Mis rodillas se hundieron en la nieve cuando sus ojos, esos malditos ojos grises que me perseguían en sueños, se clavaron en los míos a través de la ventana rota de la cabaña. No era posible. Él no podía estar aquí. No en el único lugar del mundo donde vine a desaparecer. El frío me atravesaba los pulmones como cristales rotos, pero no era nada comparado con el fuego que explotó en mi pecho cuando su aroma, pino salvaje, ceniza y algo antiguo, prohibido, golpeó mis sentidos por primera vez en 5 años. Mi lobo interior, ese pedazo de mí que había estado muriendo célula por célula desde el rechazo, levantó la cabeza y gimió. No debería reconocerlo. Nunca lo había visto antes de esta noche, pero mi esencia lo conocía. Mi sangre cantaba su nombre en un idioma que yo no hablaba. Y cuando él salió de esa cabaña, mi cabaña, la que compré para morir sola, con una cicatriz cruzándole la mitad del rostro y odio puro emanando de cada poro, supe 2 cosas. Primera, este hombre era la razón por la que mi vínculo de rechazo nunca terminó de matarme del todo. Segunda, él no tenía idea de quién era yo. Todavía. Pero volvamos al principio. Al día en que lo perdí todo sin siquiera saber que había algo que perder. 3 meses antes de encontrar la cabaña. 6 meses antes de que el médico de la manada me dijera que tenía 1 año, quizás menos. 7 años después de que el alfa dominante de la manada del norte me mirara como si fuera basura y pronunciara las palabras que romperían lo que quedaba de mi alma. Te rechazo, Isla Morven. Como compañera y como miembro de esta manada, no eres digna de llevar mi marca. No lloré ese día. No supliqué. Solo sentí como algo dentro de mí se apagaba, lento y doloroso, como una vela ahogándose en su propia cera. Lo que nadie me dijo, lo que nadie sabía, era que el destino no perdona los rechazos, y que cuando niegas un vínculo verdadero, no solo destruyes a la Omega, destruyes también al que estaba destinado a amarla. Esta es la historia de cómo morí 2 veces. La primera vez fue pública, humillante, frente a 300 lobos que no movieron un dedo mientras mi vida se drenaba. La segunda vez debió ser silenciosa, solitaria, rodeada de nieve y olvido en una cabaña que nadie recordaba existía. Pero el destino, ese hijo de perra cruel y persistente, tenía otros planes, porque resulta que no puedes esconderte del amor cuando el amor mismo te ha estado buscando en la oscuridad durante años. Y cuando finalmente lo encuentras, cuando colisiona contigo en medio de la nada, con los ojos llenos de secretos y las manos manchadas de la misma traición que te destruyó, tienes que decidir, ¿mereces una segunda oportunidad de vivir? ¿O el miedo a que te vuelvan a destrozar es más fuerte que las ganas de respirar? Siéntate, abrígate. Esta historia duele antes de sanar, pero te prometo que al final, cuando la luna roja ilumine la verdad que ambos estábamos demasiado rotos para ver, entenderás por qué algunos vínculos no se pueden romper, ni siquiera con la muerte. Ahora, volvamos a esa noche, a la nieve, a sus ojos grises, al momento en que todo comenzó a cambiar. El camino hacia la cabaña tomó 4 horas más de lo planeado. La nieve había borrado las marcas del mapa que compré en el pueblo, y mi cuerpo, ese traidor que me recordaba cada día cuánto tiempo me quedaba, apenas podía mantener el peso de la mochila. Pero seguí caminando, porque eso es lo que haces cuando ya no tienes nada que perder. Pones un pie delante del otro hasta que la oscuridad te alcanza, o encuentras un lugar digno para recibirla. La cabaña apareció entre los árboles como una aparición, pequeña, olvidada, exactamente como la describía el anuncio arrugado que encontré en la oficina de bienes raíces de un pueblo cuyo nombre ya no recordaba. Propiedad aislada, sin vecinos, sin manada cercana, ideal para quien busca soledad absoluta, perfecto para morir. La puerta estaba cerrada con llave, pero la ventana lateral cedió con un empujón. El vidrio roto me cortó la palma, una línea fina de sangre que se congeló casi de inmediato, pero ni siquiera lo sentí. El dolor físico era un susurro comparado con el abismo que llevaba dentro desde hace meses. El interior olía a humedad, madera vieja y abandono. Perfecto. Me quité la mochila, sintiendo cómo mis hombros protestaban con un dolor sordo, y encendí la linterna.
La luz reveló lo básico: una estufa de leña, una mesa coja, un colchón desnudo en la esquina. No había electricidad, pero encontré velas y fósforos en un cajón. Suficiente. Me senté en el suelo de madera, apoyando la espalda contra la pared fría, y cerré los ojos. El silencio aquí era diferente al silencio de la ciudad. Allá, el silencio era expectante, lleno de lobos que fingían no verme, de miradas que me atravesaban como si fuera un fantasma. Aquí, el silencio era limpio, honesto. Podía morir en paz aquí. Mi lobo, esa parte de mí que solía ser salvaje y fuerte, apenas se movió en mi interior. Llevaba meses así, aletargada, hundiéndose lentamente en un sueño del que sabía que no despertaría. El rechazo había sido como veneno lento. El médico lo llamó deterioro de vínculo no resuelto. Yo lo llamaba justicia poética, rechazada por un alfa que ni siquiera me conocía, condenada a morir porque el destino había decidido atarme a alguien que me miró una vez y decidió que yo no era suficiente. Abrí la mochila y saqué lo poco que traje: ropa térmica, latas de comida que probablemente no tendría fuerzas para abrir en unas semanas, el frasco de pastillas para el dolor que ya casi no funcionaban, y al fondo, envuelto en una tela gastada, el único objeto que no pude abandonar: una fotografía vieja de mi madre. Ella también había sido Omega. También había amado a alguien que no la eligió, pero ella había tenido suerte. Murió rápido, en un accidente, antes de que el deterioro la consumiera. Yo no tuve esa suerte. Un ruido afuera me hizo levantar la cabeza. Pasos, pesados, deliberados. Mi corazón se aceleró, no de miedo, sino de algo más primitivo, algo que no sentía desde antes del rechazo. La puerta se abrió de golpe, y ahí estaba él. Un alfa. Eso fue lo primero que registré. Alto, ancho de hombros, con ese tipo de presencia que hace que el aire mismo se vuelva más pesado. Llevaba ropa oscura cubierta de nieve, el cabello negro revuelto por el viento, y una cicatriz que le cruzaba desde la sien izquierda hasta la mandíbula. Pero fueron sus ojos los que me clavaron al suelo, grises como la tormenta, fríos como el metal, y llenos de una furia tan pura que casi me hizo retroceder. ¿Quién demonios eres tú? Su voz era grave, áspera, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Traté de levantarme, pero mis piernas no respondieron. El viaje me había drenado más de lo que pensé. Me quedé ahí, sentada en el suelo, sosteniendo su mirada. Compré esta cabaña, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Tengo los papeles. Él entrecerró los ojos. Esta cabaña no está en venta. Lleva en mi familia desde hace 3 generaciones. Algo en su tono hizo que mi lobo levantara la cabeza por primera vez en meses. No en alerta, en reconocimiento. Imposible. El agente inmobiliario dijo que estaba abandonada. Insistí, sacando el contrato arrugado de mi bolsillo. Pagué en efectivo. Es mía. Él dio un paso dentro, y el aroma lo acompañó. Pino salvaje, ceniza, y algo más profundo, algo que hizo que cada célula de mi cuerpo se despertara con un grito silencioso que no entendía. Te estafaron, dijo con frialdad. Y ahora estás invadiendo propiedad privada. No tengo a dónde ir. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y odié lo vulnerables que sonaron. Él me estudió en silencio. Su mirada recorrió mi rostro, mi cuerpo demacrado, la palidez de mi piel. Podía ver el momento exacto en que registró lo que yo era. Una Omega enferma, sola, al borde del colapso. Su expresión no cambió. No hubo compasión. Solo cálculo. No es mi problema, dijo finalmente. Hay un pueblo a 20 kilómetros al este. Puedes llegar antes del amanecer si te apuras. Me puse de pie, usando la pared como apoyo. Mis piernas temblaban, pero me mantuve erguida. No voy a irme. Algo peligroso cruzó su rostro. No estoy preguntando. Tampoco yo. Nos miramos en silencio. El viento aullaba afuera, haciendo crujir los árboles. La vela parpadeaba entre nosotros, proyectando sombras que nos hacían parecer más grandes, más salvajes. Finalmente, él exhaló, un sonido cargado de frustración, y se dio la vuelta hacia la puerta. Tienes hasta mañana al mediodía, dijo sin mirarme. Después,
Te saco yo mismo. Y se fue, dejando la puerta abierta. El frío entró como una bofetada. Me dejé caer de nuevo al suelo, temblando. No de frío, de algo que no tenía nombre, porque ese aroma, esos ojos, la forma en que mi lobo reaccionó, no, era imposible. Cerré los ojos y me abracé las rodillas, sintiendo cómo las lágrimas finalmente llegaban. Vine aquí a morir en paz. Pero el destino, cruel hasta el final, acababa de complicarlo todo. No dormí esa noche. Me quedé sentada contra la pared, observando cómo la nieve caía al otro lado de la ventana rota, escuchando cada crujido de la madera, cada susurro del viento, esperando que él regresara para echarme, pero no vino. Cuando la luz gris del amanecer finalmente se filtró entre las nubes, me obligué a moverme. Mis músculos protestaron. Cada movimiento era una negociación con el dolor, pero logré ponerme de pie. Si iba a ser expulsada al frío, al menos lo haría con dignidad. Encontré leña apilada detrás de la cabaña y con manos temblorosas logré encender un fuego en la estufa. El calor era una bendición que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. Me senté frente a las llamas, sosteniéndome las manos cerca del calor, y esperé. La puerta se abrió poco después del mediodía. Él entró sin llamar, como si el lugar le perteneciera. Porque le pertenecía. Traía más leña bajo el brazo y una expresión que no logré descifrar. Ni hostilidad pura ni aceptación. Algo intermedio. Algo cansado. «Todavía estás aquí», dijo, y no fue una pregunta. «Todavía estoy aquí», confirmé. Dejó caer la leña con un golpe seco. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, pero se limitó a estudiarme. «¿Cuánto tiempo te queda?», preguntó de repente. La pregunta me golpeó como un puñetazo. Nadie me lo había preguntado tan directamente. Ni siquiera el médico se atrevió a ser tan brutal. «¿Disculpa?» «No soy estúpido», dijo con voz plana. «Puedo oler el deterioro en tu esencia, el vínculo roto. Hueles a Omega muriendo. Así que te pregunto de nuevo. ¿Cuánto tiempo?» Apreté los puños sobre mi regazo. 1 año. Quizás menos. Él asintió lentamente. ¿Por eso viniste aquí? ¿A morir sola en mi cabaña? En mi cabaña. Corregí. Y sí. ¿Rechazada? La palabra me atravesó como un cuchillo. Asentí, incapaz de hablar. Algo cambió en su expresión. No fue compasión exactamente. Fue reconocimiento. Como si acabara de ver en mí algo que él mismo conocía. La manada del norte, dijo, y no fue una pregunta. Fue una afirmación. Mi corazón se detuvo. Como tu acento, el estilo de ropa y el hecho de que estés muriendo por un rechazo. Solo hay 3 manadas en esta región que practican rechazos formales. La del norte es la más cercana. Me quedé mirándolo, incapaz de procesar que este extraño conociera tanto de mi condena solo con verme. «¿Quién te rechazó?», preguntó. Y había algo peligroso en su tono ahora. «Eso no es tú». «¿Quién?». «El alfa dominante», dije finalmente. Y las palabras me supieron a ceniza. Hace 7 años, frente a toda la manada. Dijo que no era digna. El silencio fue tan denso que podía sentirlo. Él se había quedado completamente inmóvil. «Kieran Ashford», dijo su voz, baja y llena de algo oscuro. Me quedé helada. «¿Lo conoces?». Él se volvió hacia la ventana. Lo conocía. Antes de convertirse en lo que es ahora. Había tanta amargura en esas palabras que me hizo preguntarme qué historia compartían. Pero antes de que pudiera preguntar, él continuó. Este lugar era un refugio, de mi familia. Un lugar al que escapábamos cuando las expectativas de la manada se volvían demasiado. Cuando los títulos y el linaje pesaban más que la libertad. «¿De qué manada eres?», pregunté en voz baja. «De ninguna», respondió con sequedad. «Renuncié a ese derecho hace 5 años». 5 años. 2 años después de mi rechazo. «¿Por qué?». Se volvió para mirarme, y en sus ojos vi algo que reconocí porque lo llevaba grabado en mi propia alma. «Traición, porque me pidieron que hiciera algo que no pude», dijo, y cuando me negué, me dieron a elegir. Obediencia o exilio. «¿Qué te pidieron?». Él me sostuvo la mirada durante un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Finalmente, sacudió la cabeza. «Eso no importa ahora», pero importaba.
Podía verlo en la tensión de su mandíbula, en la forma en que sus manos se cerraban en puños. ¿Y el título? Presioné, recordando cómo había mencionado linaje. Una sonrisa amarga curvó sus labios, pero no alcanzó sus ojos. Los títulos son jaulas doradas. Te dicen quién debes ser, con quién debes aparearte, qué camino debes seguir. Rechacé esa jaula. Y aquí estoy, solo, como debía ser, como debía ser. Esas palabras resonaron en mí de una forma extraña, porque yo también había elegido la soledad, pero no fue una elección, fue lo único que me dejaron. ¿No tienes familia?, pregunté. Algo oscuro cruzó su rostro. Tuve un hermano, dijo después de un momento, pero él eligió su camino, y yo elegí el mío. Los caminos no volvieron a cruzarse. Un hermano. El Alpha Kieran Ashford tenía un hermano menor que había desaparecido hace años. No, no podía ser. Pero mientras miraba a este alfa de ojos grises y cicatriz profunda, de presencia salvaje y aura de nobleza reprimida, las piezas comenzaron a encajar de una forma que hizo que mi estómago se retorciera. ¿Cómo te llamas?, susurré. Él me miró largo rato. Luego, con voz que sonó como una sentencia, respondió: Callum Ashford. El mundo se detuvo. Ashford. El apellido del alfa que me rechazó. El apellido de la familia que me destruyó. Y este hombre, este alfa solitario que olía a pino salvaje y ceniza, que hacía que mi lobo despertara por primera vez en años, era su hermano. Sal, dije poniéndome de pie con piernas temblorosas. ¿Qué? Sal de esta cabaña. Ahora. Él frunció el ceño. Esta es mi... ¡Sal!, grité, y mi voz se quebró. De acuerdo, dijo en voz baja. Pero esto no ha terminado. Salió, cerrando la puerta con suavidad detrás de él. Me derrumbé en el suelo, abrazándome las rodillas, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba por segunda vez. Vine aquí a morir en paz. Pero el destino acababa de enviarme al hermano del hombre que me condenó. Y lo peor de todo, mi lobo no quería que se fuera. Pasaron 2 días sin que volviera a verlo. 2 días en los que el frío se volvió más penetrante. Mi cuerpo más débil. Me había propuesto salir, buscar otro refugio. Pero cada vez que intentaba ponerme de pie, mis piernas cedían. El deterioro se estaba acelerando. Lo sabía por la forma en que mi lobo apenas respondía, por cómo el dolor en mi pecho se había vuelto constante, por las manchas oscuras en mi piel, marcas del vínculo roto. Estaba muriendo más rápido de lo que el médico predijo. La mañana del tercer día, traté de alcanzar el agua que había dejado cerca de la estufa. Me puse de pie, di 3 pasos, y el mundo se inclinó violentamente. No sentí el golpe, solo la oscuridad. Desperté con calor. No el calor agradable de la estufa, sino algo más profundo. Algo que venía de piel contra piel, de brazos fuertes sosteniéndome, de un aroma que hacía que cada célula de mi cuerpo cantara en reconocimiento. Pino salvaje, ceniza, y debajo de todo eso, algo que mi lobo conocía. Abrí los ojos lentamente. Estaba en el colchón, cubierta con mantas que no reconocía, y Callum estaba sentado a mi lado, con una expresión que oscilaba entre la furia y algo que no me atrevía a nombrar. Eres una idiota. Buenos días para ti también. Mi voz salió ronca. Él se puso de pie bruscamente, alejándose como si mi proximidad lo quemara. Te encontré inconsciente. Llevabas ahí horas. Podías haber muerto. ¿Y eso te habría importado? Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. Algo peligroso brilló en sus ojos. No lo sé. Tal vez habría facilitado las cosas. El golpe de sus palabras debió dolerme, pero estaba demasiado cansada para sentir algo más que resignación. Entonces déjame morir en paz. No puedo. La admisión salió entre dientes, como si le costara pronunciarla. Se pasó una mano por el cabello oscuro, dejándolo más revuelto. ¿Por qué no?, pregunté. No me conoces. No me debes nada. Soy solo la Omega que tu hermano rechazó. No hables de él. La orden salió con un gruñido bajo que hizo vibrar el aire. Me incorporé lentamente, ignorando cómo mi cuerpo protestaba. ¿Por qué?, insistí. ¿Por qué no puedo hablar del alfa que me destruyó?
del hombre que decidió que yo no valía nada. Porque no conoces toda la historia, dijo con voz tensa. Entonces cuéntamela. Él me miró durante un largo momento. Luego, con movimientos bruscos, se acercó a la ventana, dándome la espalda. Kieran no siempre fue así. Antes era diferente. Tenía honor. Pero el título lo cambió. Las expectativas del consejo, la presión de mantener el linaje puro, lo consumieron. Eso no justifica lo que hizo. No, acordó, pero explica por qué me fui. Me abracé las rodillas, sintiendo un dolor fantasma en el pecho. ¿Qué te pidieron que hicieras? Dijiste que te dieron a elegir entre obediencia o exilio. Su silencio fue respuesta suficiente. No iba a decírmelo. No todavía. ¿Hace cuánto que no comes? Parpadeé. No lo sé. ¿2 días? Él maldijo en voz baja y se dirigió a una esquina de la cabaña donde había una caja que no había visto antes. Sacó pan, queso y algo que parecía carne seca. «Come», ordenó, poniéndolo frente a mí. «No tengo hambre. No me importa. Come o te alimentaré yo mismo». Había algo en su tono, algo alfa y dominante, que hizo que mi lobo levantara las orejas con interés. Lo odié por eso. Odié que mi cuerpo respondiera a su autoridad cuando llevaba años sin responder a nada. Tomé el pan con manos temblorosas y le di un mordisco. Sabía a ceniza en mi boca, pero lo forcé a bajar. «¿Por qué haces esto?», pregunté después de unos minutos. «¿Por qué me cuidas?». Él no respondió de inmediato. Se quedó de pie cerca de la ventana, observando la nieve caer, con esa tensión perpetua en sus hombros. «No lo sé», admitió finalmente. «Cada instinto me dice que te eche. Que no puedo permitirme esto, lo que sea que seas. ¿Y qué soy?». Se volvió hacia mí, y la intensidad en sus ojos grises me robó el aliento. «Un problema. Una complicación. Algo que no debería estar aquí. Entonces déjame ir». «No puedo», repitió, y esta vez había frustración en su voz. «Mi lobo no me deja. Cada vez que pienso en echarte, algo en mí se revela. ¿Como si qué? Como si ya te perteneciera», susurró. «Y no tiene sentido. No te conozco. Pero tu aroma». Él se detuvo de nuevo, y yo sentí cómo mi corazón se aceleraba. «¿Mi aroma qué?». «Es familiar», admitió, de una forma que no debería ser posible. Me quedé paralizada, porque yo sentía lo mismo. Desde el primer momento en que su esencia golpeó mis sentidos, algo en mí lo reconoció, no como un extraño, sino como algo esencial, como hogar. «¿Cómo es posible?», susurré. «No lo sé», dijo, y por primera vez escuché incertidumbre en su voz. «Pero cada día que pasas aquí, se vuelve más fuerte, esta conexión, y me aterroriza». «¿Por qué?». Él finalmente me miró directo a los ojos. «Porque las conexiones se rompen, Isla, y yo ya no puedo permitirme romperme de nuevo». El sonido de mi nombre en sus labios me atravesó como electricidad. No me había dado cuenta de que nunca se lo había dicho, pero de alguna forma, él lo sabía. «¿Cómo sabes mi nombre?». Una sombra cruzó su rostro. «Lo supe en el momento en que te vi. No sé cómo, pero lo supe». Nos quedamos mirando en silencio, mientras el fuego crepitaba. Y en ese momento, algo cambió. El hielo entre nosotros no se derritió. Eso habría sido demasiado simple, pero se agrietó. Y a través de esas grietas, algo peligroso y antiguo comenzó a despertar. Algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. La pregunta me consumió durante días. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Por qué su lobo reaccionaba a mi presencia de esa forma? Y lo más perturbador, ¿por qué cada vez que lo miraba, sentía que estaba viendo algo que siempre debió estar ahí? Callum se mantuvo distante después de esa conversación. Entraba solo para traer comida o leña, sin decir palabra antes de desaparecer en el bosque, como si mi cercanía fuera peligrosa. Pero yo no podía dejar de pensar en él. Una tarde, encontré una caja de madera bajo una tabla suelta del suelo. Mis manos temblaron cuando la abrí. Dentro había cartas, docenas, algunas selladas, otras arrugadas, y todas dirigidas a Kieran Ashford. Mi corazón se detuvo. Tomé la primera carta con dedos temblorosos. La fecha era de hace 7 años, justo después de mi rechazo. «Kieran, no puedes hacer esto. Ella no merece esto».
He visto cómo el vínculo la destruye. Esto no es justicia, es crueldad. Mis manos temblaron. Seguí leyendo. El consejo te está corrompiendo. Esta obsesión con el linaje puro. Estás destruyendo vidas inocentes. Tomé otra carta. De hace 5 años. Si sigues adelante con esto, si ejecutas a esa Omega, te juro que no habrá hermandad que nos salve. No permitiré que asesines a alguien cuyo único crimen fue ser elegida por el destino. Ejecutar. La palabra me golpeó como un puño. ¿Kieran había planeado matarme? La puerta de la cabaña se abrió bruscamente. Callum entró cubierto de nieve, pero se detuvo en seco cuando me vio con las cartas en las manos. Su rostro se volvió piedra. No deberías haber visto eso. ¿Ibas a matarme? Mi voz salió apenas como un susurro. ¿Tu hermano planeaba ejecutarme? Él cerró los ojos, y cuando los abrió, había dolor en ellos. Era la ley. Cuando un vínculo rechazado sobrevive más de 1 año, se considera una anomalía peligrosa. El consejo ordenó tu eliminación. La cabaña comenzó a girar. Me aferré al borde de la mesa. Pero estoy viva, porque me negué a permitirlo, dijo con voz tensa. Fui a buscarte. Te encontré escondida en ese apartamento miserable en el límite de la ciudad, muriendo lentamente, demasiado orgullosa para suplicar ayuda. Los recuerdos encajaron. Hace 5 años, un alfa en mi puerta. Alto, de ojos grises, con una cicatriz reciente. Me ofreció ayuda, pero yo lo rechacé. Lo eché, porque llevaba el apellido Ashford. Eras tú, susurré. El alfa que vino a mi puerta. Él asintió lentamente. Traté de convencerte de que vinieras conmigo, de sacarte de la jurisdicción de la manada, pero me miraste como si fuera veneno, y no te culpo. ¿Por qué?, pregunté, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a caer. ¿Por qué te importaba lo que me pasara? Él se pasó una mano por el rostro, luciendo más cansado de lo que nunca lo había visto, porque yo estaba ahí esa noche, en la ceremonia de rechazo. Vi cómo Kieran te destruyó, y sentí algo que no debería haber sentido. ¿Qué? Furia, protección, como si mi lobo reconociera una abominación, como si supiera que estaban destruyendo algo sagrado. Mis piernas cedieron. Me dejé caer en la silla, sosteniendo todavía las cartas. Pero no me conocías. No, admitió. Pero mi lobo sí, de alguna forma imposible. Te conocía. Y cuando Kieran terminó el rechazo, cuando vi cómo te derrumbabas, algo dentro de mí se rompió también. Tomé otra carta sin sellar. Te odio por lo que hiciste, pero me odio más por no haberlo detenido, por no entender que ella era mía desde el principio. El aire se vació de mis pulmones. ¿Qué significa esto?, susurré, sosteniendo la carta. Callum se acercó lentamente, como si cada paso le costara. Se arrodilló frente a mí, poniendo sus manos sobre las mías. Significa que eres mi alma gemela, Isla. No de Kieran, nunca de Kieran. El vínculo verdadero siempre fue conmigo. Eso es imposible. ¿Lo es? Su voz era apenas un susurro. ¿Por qué entonces tu lobo responde a mí cuando debería estar muerta? ¿Por qué puedo sentir tu dolor como si fuera mío? ¿Por qué supe tu nombre sin que me lo dijeras? Si eso es verdad, ¿por qué me estoy muriendo? El dolor en su rostro fue tan intenso que tuve que apartar la mirada, porque el rechazo inicial dañó el vínculo, y porque yo no estuve ahí para reclamarte cuando debí. Llegué demasiado tarde, y ahora estás pagando el precio de mi cobardía. No es tu culpa, ¿no? Una risa amarga. Me exilié porque no pude soportar a Kieran, pero al huir te dejé vulnerable. Y cuando reuní el valor para volver, ya habías comprado esta cabaña para morir. ¿Me estabas buscando? Durante 2 años, confesó. En cada ciudad, cada pueblo, siguiendo rumores de una Omega enferma, sola. Y cuando finalmente encontré el rastro que llevaba aquí, a mi propia cabaña, pensé que era una señal. Me quedé mirándolo, procesando cada palabra, cada revelación. Este hombre, este alfa que había sacrificado su título, su familia, su hogar, lo había hecho por mí, por una Omega que ni siquiera lo conocía. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenías razón, dijo simplemente.
Soy un Ashford. Llevo la misma sangre que el hombre que te destruyó. ¿Cómo podía pedirte que confiaras en mí? Solté las cartas y tomé su rostro entre mis manos. Esa cicatriz que le cruzaba la mitad del rostro. Ahora entendía de dónde venía. ¿Kieran hizo esto? Él asintió. Cuando me negué a revelar dónde estabas. Cuando desafié su autoridad frente al consejo. Una rabia que no sabía que aún podía sentir explotó en mi pecho. Hiciste todo esto por mí. Haría más. Susurró. Haría cualquier cosa. Y en ese momento, bajo la nieve que caía afuera, con las cartas esparcidas a nuestro alrededor como prueba de años de sufrimiento compartido, algo cambió. El vínculo roto comenzó a latir. Débil, tembloroso, pero ahí, finalmente vivo. El vínculo latía. Débil, inconsistente, como un corazón que apenas recordaba cómo latir. Pero estaba ahí, y con cada hora que pasaba junto a Callum, se fortalecía. No hablamos mucho esa noche. Nos quedamos frente al fuego, con 1 metro de distancia entre nosotros, pero ese espacio contenía años de dolor y anhelos no expresados. ¿Duele?, preguntó él finalmente, rompiendo el silencio. ¿El qué? El vínculo, ahora que está despertando. Consideré mentir, pero ya había demasiadas mentiras entre nosotros. Arde, admití, como si algo congelado se descongelara demasiado rápido. Pero es mejor que no sentir nada. Él asintió, mirando las llamas. Para mí también, como si algo que llevaba años dormido finalmente abriera los ojos. Extendí mi mano, vacilante. Él la tomó. El contacto fue como electricidad, como reconocimiento, como volver a casa. ¿Qué hacemos ahora?, susurré. Sobrevivir, dijo simplemente. El resto lo descubriremos después. Pero el destino tenía otros planes. El aullido llegó al amanecer. Me desperté del primer sueño profundo en meses, el corazón martilleando. Callum ya estaba de pie, tenso, mirando hacia la ventana. ¿Qué es? Rastreadores. De la manada del norte. El miedo me atravesó como hielo. ¿Cómo nos encontraron? Debieron seguir tu rastro desde el pueblo, maldijo en voz baja. O alguien vendió la información. Otro aullido, más cerca esta vez. Y luego una voz que reconocí. Una voz que había poblado mis pesadillas durante años. Omega Morven, sé que estás ahí. Sal voluntariamente y no habrá violencia. Darren, el beta de Kieran. El mismo que me escoltó fuera de la manada. El mismo que sonrió mientras yo sangraba. Callum gruñó, un sonido bajo y peligroso que hizo vibrar el aire. No vas a salir. Callum, no. Me cortó, volviéndose hacia mí con ojos que brillaban dorados. No voy a entregarte, nunca. ¿Cuántos son? 4, tal vez 5. No puedes pelear contra todos ellos. Una sonrisa oscura curvó sus labios. Puedo intentarlo. Antes de que pudiera protestar, salió por la puerta. Lo seguí, ignorando su orden, ignorando el miedo que me paralizaba las piernas. El bosque estaba silencioso, demasiado silencioso. La nieve amortiguaba los sonidos. Darren estaba parado a 20 metros de la cabaña, flanqueado por 3 lobos. Todos en forma humana, todos con postura arrogante. Callum Ashford, dijo Darren con sorpresa. No sabía que seguías vivo. Decepcionante para ti, estoy seguro. El alfa te declaró muerto hace 3 años. Conveniente. Déjala en paz, Darren. Esto es entre Kieran y yo. No puedo. El consejo ha emitido una orden. La Omega debe regresar. ¿Para qué?, escupí, saliendo de detrás de Callum. ¿Para ejecutarme porque tuve la audacia de sobrevivir? Los ojos de Darren se clavaron en mí, y vi el desprecio en ellos. Para responder por tu transgresión. Un vínculo rechazado que persiste es una ofensa contra el orden natural. El orden natural, repetí con amargura. ¿Qué tiene de natural forzar rechazos por política? Cuidado con tus palabras, Omega. Callum dio un paso adelante, colocándose entre nosotros. No va a ir a ningún lado, y si intentas tocarla, no vivirás para lamentarlo. Darren rió, un sonido sin humor. Eres 1 contra 4, príncipe caído. Las matemáticas no están de tu lado. Las matemáticas nunca lo están,
dijo Callum. Pero tampoco lo está la furia de un alfa protegiendo a su verdadera compañera. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Qué dijiste?, preguntó Darren lentamente. Oíste bien. Ella es mía. Siempre lo fue. Kieran robó un vínculo que nunca le perteneció. Eso es imposible. ¿Lo es? Pregúntale a tu precioso consejo qué manipulaciones hicieron durante la ceremonia. Pregúntales cuántos vínculos han roto por mantener sus linajes puros. La expresión de Darren cambió. Incertidumbre. Duda. Mientes. ¿Por qué mentiría? No tengo nada que ganar excepto proteger lo mío. Uno de los lobos detrás de Darren se movió. Fue un movimiento sutil, pero Callum lo captó. En un instante, su cuerpo se transformó, músculos expandiéndose, huesos crujiendo, hasta que un lobo masivo de pelaje negro estaba donde había estado el hombre. La pelea estalló. Todo fue garras, dientes y sangre. Callum era más grande, más fuerte, pero estaba solo contra 4. Derribó al primero con un mordisco. El segundo lo embistió, pero Callum giró, usando el impulso. Darren se transformó, su lobo gris avanzando hacia mí. El instinto tomó control. Mi lobo respondió. La transformación fue dolorosa, incompleta, pero suficiente. No era rival para Darren, pero podía distraerlo. Esquivé su primer ataque, sus mandíbulas cerrándose a centímetros de mi cuello. El segundo me alcanzó, sus garras rasgando mi costado. El dolor explotó. Entonces Callum estaba ahí. Se estrelló contra Darren con furia absoluta. No era solo un alfa luchando, era un compañero protegiendo a su pareja. Algo primario, imparable. El sonido que surgió de su garganta hizo que todos los demás lobos retrocedieran. Era la voz de un alfa de sangre antigua, una orden que resonaba en los huesos. Atrás. Darren intentó resistir, pero el peso de la autoridad de Callum era demasiado. Su lobo se encogió, atrapado entre instinto y lealtad. Callum lo tenía inmovilizado, sus mandíbulas en la garganta de Darren. Un movimiento y estaría muerto. Dile a Kieran, gruñó Callum, que si quiere a Isla, tendrá que matarme, y no será fácil. Luego lo soltó. Darren cayó en la nieve, jadeando. Váyanse, ordenó Callum. Y digan al consejo que Callum Ashford ha regresado, y esta vez pelearé. Los rastreadores se retiraron, arrastrando a su herido. Darren fue el último, lanzándome una mirada que prometía venganza. Cuando desaparecieron entre los árboles, Callum se transformó, desnudo y cubierto de sangre. Corrió hacia mí. Isla, estoy bien. Mentí, la sangre empapando mi costado. Él me levantó como si no pesara nada, llevándome a la cabaña. No deberías haber salido. No iba a dejarte pelear solo. Una risa amarga escapó de sus labios mientras me recostaba en el colchón. Terca, imposible, perfecta. Mientras limpiaba mis heridas con manos gentiles, sentí el vínculo latir con más fuerza. Ya no estábamos escondidos. Ahora venía la guerra. La herida en mi costado sanó más rápido de lo que debería. 3 días después del ataque, la carne ya estaba cerrada, dejando solo una cicatriz rosada que Callum miraba con culpa. Es el vínculo, explicó una noche, sus dedos trazando la marca con una suavidad que me hacía temblar. Ahora que está despertando, tu cuerpo está sanando, recuperando lo que el rechazo te robó. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que regresen? Él no mintió. Nunca me mentía. 2 días, tal vez 3. Kieran no enviará rastreadores la próxima vez. Vendrá él mismo. El miedo debería haberme paralizado, pero en cambio sentí algo más, determinación. Entonces tenemos que estar listos. Callum me miró con esos ojos grises que ahora podía leer como un libro abierto. No voy a dejarte pelear, Isla. No estoy pidiendo permiso. Una sonrisa amarga tocó sus labios. Terca hasta el final. Aprendí del mejor. Respondí, y algo cálido brilló en su mirada. Pasamos esos días preparándonos. Callum me enseñó a usar mi lobo. Cómo aprovechar el tamaño pequeño. Cómo usar instinto sobre fuerza. Cómo sobrevivir cuando los números no están de tu lado. Y en las noches, hablábamos. Me contó sobre su infancia a la sombra de Kieran, sobre el peso del linaje Ashford, sobre la noche en que eligió el exilio. Yo le conté sobre mi madre, sobre crecer como Omega,
sobre el día en que sentí el tirón del vínculo hacia Kieran. Debí haberte encontrado antes, dijo una noche. No podías saberlo. Mi lobo sí. Cada instinto gritaba que algo estaba mal, que Kieran cometía un error. No es tu culpa. Estuve ahí, te vi romperte, y no hice nada. Tomé su rostro entre mis manos, obligándolo a mirarme. Estás haciéndolo ahora. Eso es lo que importa. Llegaron al amanecer del cuarto día. No rastreadores. Una procesión completa. Kieran al frente, flanqueado por el consejo, guerreros alfa, y Darren con odio en los ojos. Callum y yo los esperábamos afuera de la cabaña. Él se había transformado en su lobo, masivo y amenazante. Yo permanecí en forma humana, negándome a mostrar debilidad. Kieran se detuvo a 10 metros. Era la primera vez que lo veía en 7 años. Seguía siendo imponente, pero había algo hueco en sus ojos, algo muerto. «Hermano», dijo, la palabra sonando como acusación. Callum se transformó, desnudo e irradiando autoridad. «Kieran, me dijeron que habías regresado. Pensé que tendrías la decencia de permanecer muerto. Lamento decepcionarte». Kieran me miró entonces, y vi el desprecio en su rostro. La Omega todavía vive. Una violación del decreto. El decreto no tiene poder sobre mí. Renuncié a mi posición hace años. Pero no a tu sangre, intervino un anciano con cicatrices. Los Ashford responden ante el linaje. Respondo ante mí mismo, corrigió Callum, y ante mi verdadera compañera. El silencio que siguió fue absoluto. Eso es imposible, dijo Kieran lentamente. Ella fue mía primero. El vínculo fue establecido. ¿Fue establecido?, preguntó Callum. ¿O fue forzado? Dime, hermano, ¿cuánto pagaste al consejo para que manipularan la ceremonia? ¿Cuántas monedas costó torcer el destino? Vi cómo algo se movía en el rostro de Kieran. Culpa, quizás. O simplemente la confirmación de que lo habían descubierto. No sabes de qué hablas. ¿No? Entonces explícame por qué el vínculo nunca se completó. ¿Por qué ella sobrevivió cuando todos los rechazos verdaderos matan en meses? ¿Por qué mi lobo la reconoció desde el principio? Delirios, escupió Darren. El exilio te volvió loco. Callum se volvió hacia él con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. ¿Loco? Quizás. Pero no tanto como para no reconocer la verdad. Isla Morven no es la Omega de Kieran. Nunca lo fue. Es mía. Pruébalo, desafió el anciano. Con gusto. Callum me extendió la mano. La tomé, sintiendo cómo el vínculo entre nosotros latía, visible ahora incluso para otros. Una luz dorada que conectaba nuestras manos, nuestros corazones. Los murmullos explotaron entre la procesión. Eso es, comenzó otro anciano. Un vínculo verdadero, terminó Callum. No manipulado, no forzado, destinado. Y según la ley antigua, un vínculo verdadero anula cualquier decreto del Consejo. La ley antigua no se ha invocado en décadas, dijo Kieran con voz tensa. Entonces es tiempo de recordarla. Callum dio un paso adelante. Soy Callum Ashford, segundo hijo de la línea Ashford, príncipe por sangre aunque no por título. Y reclamo mi derecho ancestral. Desafío el decreto del Consejo, y reclamo a mi compañera bajo la protección de la ley antigua. El anciano principal se adelantó, estudiando a Callum con ojos que habían visto demasiados siglos. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Un desafío bajo ley antigua significa juicio por combate. No solo contra tu hermano, sino contra cualquiera que cuestione tu derecho. Lo sé. Y si pierdes, ella muere, y tú con ella. No voy a perder. Kieran rió, pero era un sonido sin humor. Siempre fuiste arrogante, hermano. Pero esto es suicidio. ¿Tienes miedo de enfrentarme, Kieran? ¿O te asusta descubrir que el hermano que despreciaste es más fuerte de lo que creías? Vi cómo la furia explotaba en el rostro de Kieran. Acepto tu desafío, gruñó, pero no pelees solo por ella. Pelearás por tu derecho a existir, porque cuando termine contigo, borraré tu nombre de la historia de nuestra familia. Inténtalo. El anciano levantó su bastón. Entonces está decidido. En 3 días, bajo la luna roja, se realizará el juicio por combate, que los ancestros decidan quién tiene razón. La procesión se retiró, dejándonos en el silencio de la mañana. Callum se volvió hacia mí,
y vi miedo en sus ojos por primera vez. «¿Qué acabas de hacer?», susurré. «Lo único que podía hacer», respondió. «Apostar todo por ti». Y mientras nos abrazábamos en medio de la nieve, supe que los próximos 3 días decidirían no solo nuestro destino, sino el de todos los que habían sido destruidos por leyes arcaicas. La guerra había comenzado, y esta vez no nos rendiríamos. La luna roja llegó demasiado rápido. Pasé esos 3 días entre terror y determinación. Callum entrenaba desde el amanecer, su cuerpo moviéndose con gracia letal. Pero en las noches, cuando caía exhausto junto al fuego, era solo un hombre. Mi hombre. Y el miedo en sus ojos me rompía más que cualquier herida física. «Podemos huir», dije la noche antes del duelo. «Desaparecer», él negó con la cabeza. «Huir no cambiará nada. Seguirán cazando omegas, seguirán destruyendo vínculos. Esto tiene que terminar. Pero si pierdes...». «No voy a perder. Callum, no puedo perder», me cortó con ojos dorados. «Porque perderte me mataría». Las lágrimas comenzaron a caer. «Tengo miedo». «Yo también. Pero el miedo significa que tenemos algo por lo que luchar». Esa noche, bajo la luna casi roja, el vínculo explotó. No fue doloroso. Fue como si cada célula despertara, reconociendo lo que siempre debió saber. Callum era mío. Completamente, irrevocablemente mío. Y yo era suya. «Isla», susurró, sus ojos brillando dorados. «El vínculo está completándose». Lo sentí, como hilos invisibles tejiendo entre nosotros, conectando almas. Era abrumador y perfecto. ¿Qué significa esto? Significa que ya no hay vuelta atrás. Si completamos el vínculo, tu cuerpo sanará, el deterioro se detendrá. Pero también, si muero mañana, tú morirás conmigo. Los vínculos completos no sobreviven a la pérdida. El aire se escapó de mis pulmones. Entonces no lo completemos. No hasta después del duelo. Él me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. ¿Y si no hay un después? ¿Y si mañana es todo lo que tenemos? Callum, he vivido 7 años en el exilio, Isla, sintiéndome vacío. Y ahora que sé la razón, ¿crees que puedo pasar una noche más sin reclamarte? Su mano limpió mis lágrimas. Tú decides. Si quieres esperar, esperaré. Pero necesitas saber que para mí ya no hay nadie más. La decisión debería haber sido difícil. Debería haber pesado todas las consecuencias, calculado los riesgos, pensado racionalmente. Pero en ese momento, con la luna roja tiñendo el mundo de carmesí y el hombre que amaba mirándome como si fuera su salvación, solo había una respuesta. «Reclámame», susurré. «Hazme tuya, completamente». Lo que siguió fue antiguo, sagrado. Sus labios encontraron los míos con una desesperación que hablaba de años de anhelo. Sus manos me despojaron de la ropa con una reverencia que me hizo temblar. Y cuando finalmente nos unimos, cuando su marca se clavó en mi cuello y la mía en el suyo, el mundo explotó en luz dorada. El vínculo se completó con la fuerza de un huracán. Sentí todo, su fuerza fluyendo hacia mí, mi esencia entrelazándose con la suya. No éramos 2 personas separadas. Éramos uno, y era glorioso y aterrador y perfecto. Cuando finalmente nos separamos, jadeando, las marcas en nuestros cuellos brillaban con luz propia. «Ahora eres oficialmente mía», dijo con voz ronca. «Ante los dioses, ante los ancestros, ante cualquiera que se atreva a cuestionarlo. Y tú eres mío», respondí, trazando la marca en su cuello. «No importa lo que pase mañana». Nos quedamos abrazados mientras la luna alcanzaba su punto más alto, bañándonos en luz roja, y en ese momento sentí algo más. El vínculo no era solo entre nosotros, era algo más grande, algo que resonaba con una verdad antigua. «¿Lo sientes?», preguntó Callum. «Sí, es como si no fuéramos los únicos». «No lo somos», dijo lentamente. «Hay otros vínculos como el nuestro, rotos, negados, esperando». Comprendí entonces la magnitud de lo que estábamos haciendo. No era solo nuestra batalla. Era la batalla de cada omega rechazada, cada vínculo destruido por política, cada alma gemela separada por leyes arcaicas.
Vamos a cambiar todo, ¿verdad? Susurré. Si sobrevivimos mañana, respondió. Sí. Entonces será mejor que sobrevivas, dije con más firmeza de la que sentía, porque no vine hasta aquí, no morí y reviví, para perderte ahora. Él sonrió, y fue la primera sonrisa real que le había visto en días. Órdenes de mi compañera. Supongo que tendré que obedecer. Nos quedamos dormidos entrelazados, el vínculo latiendo entre nosotros como un segundo corazón, y soñé con un futuro donde la luna roja no significaba sangre, sino libertad. Desperté al amanecer con Callum observándome. «Es hora», dijo simplemente. Me vestí en silencio, sintiendo cómo mi cuerpo había cambiado durante la noche. El deterioro había desaparecido. La debilidad que me había plagado durante años se había ido. El vínculo completo me había sanado de formas que ningún médico podría haber logrado. Pero también me había atado a Callum de una forma que significaba que si él caía hoy, yo caería con él. «No te arrepientes, ¿verdad?», preguntó mientras caminábamos hacia el claro donde se realizaría el duelo. «¿De ti? Nunca», tomé su mano. «Pero pregúntame de nuevo cuando esto termine». Trato. El claro ya estaba lleno cuando llegamos. La manada del norte en un lado, observadores neutrales en el otro, Kieran en el centro, flanqueado por el consejo. Y todos se quedaron en silencio cuando nos vieron, porque las marcas en nuestros cuellos brillaban, visibles incluso bajo la luz del día, marcas de un vínculo completo, marcas que no se podían falsificar ni negar. El anciano principal nos miró durante un largo momento. Luego habló, su voz resonando con autoridad ancestral. «El vínculo ha sido completado bajo luna roja. Los dioses han hablado. Ahora, que el duelo decida si ese vínculo merece existir». Callum me besó una última vez. «Pase lo que pase», susurró contra mis labios. «Te amo». «Y yo a ti», respondí. «Ahora ve a ganar nuestra libertad». Él se transformó, su lobo masivo y magnífico bajo la luz de la mañana. Y el duelo comenzó. El duelo comenzó con ferocidad que me robó el aliento. Callum y Kieran chocaron. Dos lobos masivos, luchando por el derecho a existir. Cada golpe resonaba como trueno. Cada mordida dibujaba sangre en la nieve. Pero no estaba sola. A mi lado, otros habían llegado. Figuras del bosque. Omegas con marcas de rechazo. Alfas con cicatrices de exilio. Betas que habían perdido compañeros. «No estás sola», dijo una voz junto a mí. Me volví. Una omega de cabello plateado me miraba con ojos que habían visto demasiado dolor. Su marca de rechazo era antigua, casi apagada. «¿Quién eres?» «Mara. Fui rechazada hace 15 años. He esperado este momento desde entonces». Más figuras emergieron. 1 docena. 2 docenas. «¿Cómo supieron?» «Los vínculos hablan», dijo un alfa mayor. «Cuando completaste el tuyo bajo luna roja, todos los vínculos rotos lo sintieron. Como una llamada. En el claro, Kieran había derribado a Callum. Mi corazón se detuvo, pero Callum rodó, esquivando por centímetros. «Tenemos que detener esto», dije. «No va a morir», interrumpió Mara. «No vamos a permitirlo. El duelo tiene reglas. Las reglas nos destruyeron. Es hora de romperlas». Uno de los ancianos del consejo se adelantó, notando nuestra presencia. «Esto es un duelo sagrado. Los observadores no autorizados deben retirarse. Somos testigos. Tenemos derecho ancestral a observar juicios que afecten vínculos verdaderos. ¿No tenemos qué?». Otra omega se adelantó, temblando de rabia. ¿Derecho a presenciar otra destrucción de un vínculo destinado? Los murmullos explotaron entre la manada del norte. Vi sorpresa en algunos rostros, culpa en otros. En el duelo, Callum había ganado ventaja. Tenía a Kieran contra el suelo, sus mandíbulas cerca de la garganta de su hermano. Pero no mordió. No mató. «Ríndete», gruñó Callum, su voz resonando incluso en forma de lobo. «No quiero matarte, hermano». «Entonces morirás», respondió Kieran, y usó sus patas traseras para arrojar a Callum lejos. La batalla continuó, más feroz ahora. Sangre manchaba la nieve de ambos lados. «Esto es más que un duelo», dijo Mara mirando a la multitud creciente. «Es un juicio al sistema completo». Tenía razón. Podía verlo en los rostros de los observadores neutrales.
en cómo algunos miembros de la manada del norte miraban a los omegas y exiliados con algo que parecía ¿reconocimiento? ¿Cuántos vínculos han roto? Grité de repente, mi voz cortando el aire. ¿Cuántos de ustedes han destruido porque no servían a la política del Consejo? El silencio cayó como nieve pesada. Ella no tiene derecho a hablar, dijo Darren. Tiene todo el derecho, respondió una voz desde la manada del norte. Me sorprendió ver quién hablaba. Una alfa joven, no mayor que yo, con ojos que brillaban con determinación. Soy Lyra Ashford, prima de Kieran y Callum. Estoy cansada de ver cómo nuestro linaje destruye vidas por orgullo. Lyra, silencio, ordenó uno de los ancianos. No. Ella salió de las filas. Mi compañero era un beta sin linaje. Me ordenaron rechazarlo. Y vivo con ese arrepentimiento cada día. Más voces comenzaron a alzarse. Historias de vínculos negados, parejas separadas, omegas ejecutadas por anomalías. El anciano principal levantó su bastón. Orden. Este es un duelo sagrado. Tal vez es hora de que el Consejo responda por sus decisiones. En el claro, Callum y Kieran se habían separado. Ambos jadeando, sangrando. Pero algo había cambiado en Kieran. Lo vi en cómo miraba a su alrededor, viendo por primera vez las consecuencias de las leyes que había aplicado. Hermano, dijo Callum, transformándose. Mira lo que hemos hecho. Mira cuántas vidas destruimos por mantener tradiciones que solo sirven al poder. Kieran se transformó también, su cuerpo cubierto de sangre y moretones. No tuve opción. El Consejo. Siempre hay elección, lo interrumpió Callum. Yo elegí el exilio. Tú elegiste la obediencia. Y entre ambos, destruimos a la única persona que debía haber protegido desde el principio. Me miró entonces, y vi lágrimas en sus ojos. Lo siento, dijo Kieran finalmente, y las palabras sonaron rotas. Lo siento, Isla. Tienes razón. Todos tienen razón. Me convertí en el monstruo que prometí nunca ser. El Consejo explotó en protestas, pero fueron silenciados por algo inesperado. Miembros de su propia manada avanzando junto a los exiliados. Esto termina aquí, declaró Lyra. No más vínculos rotos. No más ejecuciones por amar a la persona equivocada. Si el Consejo no cambia, formaremos uno nuevo. Eso es traición, siseó el anciano principal. No, respondió el alfa mayor que había hablado antes. Es evolución, y tiene el apoyo de la ley más antigua, la ley del vínculo verdadero. Caminé hacia el claro, hacia Callum. Él me recibió con brazos temblorosos, sosteniéndome como si fuera su ancla. ¿Qué decidimos?, preguntó Kieran, mirando a su hermano. ¿Continuamos hasta la muerte o encontramos otro camino? Callum me miró, buscando mi respuesta, y supe que esta decisión era mía tanto como de él. No más sangre, dije, pero tampoco más mentiras. El Consejo responde por cada vínculo roto, cada omega asesinada, y juntos construimos algo nuevo. Kieran asintió lentamente, luego se volvió hacia el Consejo. Renuncio, declaró, a mi título, a mi posición como alfa dominante, y apoyo la formación de un nuevo Consejo, uno que honre los vínculos verdaderos, no la política. El caos explotó. Algunos ancianos protestaron. Otros, sorprendentemente, permanecieron en silencio. Y en medio de todo, bajo la luz del día que reemplazaba a la luna roja, algo extraordinario sucedió. Los vínculos rotos comenzaron a brillar de nuevo, débiles, pero ahí, como semillas esperando la primavera. Mara lloró mientras su marca pulsaba con luz tenue. No es demasiado tarde, susurró. Para ninguno de nosotros. Callum me abrazó más fuerte, su sangre manchando mi ropa. Pero vivo, gloriosamente vivo. Ganamos, dije contra su pecho. No, me corrigió. Apenas comenzamos. Tenía razón. La verdadera batalla no había sido el duelo. Había sido despertar a toda una generación a la posibilidad de que el amor no tenía que destruir. Podía sanar. La revolución había comenzado, pero el Consejo no se rendiría sin pelear. Esto es una farsa, declaró el anciano principal. Kieran Ashford no tiene autoridad para disolver el Consejo. ¿Bajo qué ley? Bajo la ley que hemos mantenido durante siglos. El orden, repetí, dando un paso adelante.
¿Llamas orden a la masacre de omegas? El anciano me miró con desprecio. Una omega no tiene voz en asuntos del consejo. Entonces es hora de que eso cambie. La voz de Mara resonó fuerte. Porque somos muchas. Y hemos guardado silencio demasiado tiempo. Las omegas sobrevivientes se adelantaron, formando una línea junto a mí. Éramos 20, tal vez 30. Algunas apenas podían mantenerse en pie. Pero todas estábamos ahí. Invocamos el derecho de sangre. Bajo ley ancestral, aquellos que han derramado sangre por decisiones del Consejo tienen derecho a ser escuchados. El derecho de sangre no ha sido invocado en 2 siglos. Entonces es tiempo de recordarlo. Callum se colocó a mi lado. ¿O acaso el Consejo teme las voces que silenció? El silencio se extendió. Podía sentir la tensión, el momento balanceándose en el filo de un cuchillo. Muy bien. Si invocan el derecho de sangre, enfrentarán el juicio de Luna. Cada una debe presentar su caso ante los ancestros. Aceptamos, dije antes de que pudiera pensarlo mejor. Callum me tomó del brazo. Isla, el juicio de Luna es exponer tu alma completa. Cada dolor. Ante todos. Lo sé. Podría matarte. Entonces moriré habiendo hablado. El consejo nos llevó a un claro sagrado. Piedras antiguas formaban un círculo, cada una tallada con símbolos brillantes. La luna de sangre llegará en 1 hora, anunció el anciano. Cuando lo haga, el juicio comenzará. Cada omega hablará, y los ancestros responderán. Mara se acercó a mí. ¿Sabes qué decir? La verdad, respondí simplemente. Es todo lo que tengo. La hora pasó en un silencio tenso. Callum no se separó de mi lado, sus dedos entrelazados con los míos. Podía sentir su miedo a través del vínculo, pero también su orgullo. Cuando la luna comenzó a teñirse de rojo, el aire cambió. Se volvió más pesado, cargado de algo antiguo y poderoso. Que comience el juicio, declaró el anciano. Mara fue la primera. Se paró en el centro y habló. Contó sobre su rechazo, sobre cómo su compañero se suicidó porque no pudo soportar el dolor del vínculo roto. Las piedras brillaron con más intensidad mientras hablaba. Una por una, las omegas contaron sus historias. Ejecuciones ordenadas, niños arrebatados, compañeros obligados a presenciar muertes. Cuando llegó mi turno, las piedras brillaban con luz carmesí. Entré al círculo, sintiendo el peso de siglos de dolor convergiendo sobre mí. Mi nombre es Isla Morven. Comencé, y mi voz resonó más fuerte de lo esperado. Tenía 21 años cuando Kieran Ashford me rechazó públicamente. No porque no fuéramos compañeros, sino porque el consejo decidió que mi linaje no era lo suficientemente puro. Miré directamente a los ancianos. Me dejaron morir lentamente durante 7 años. Observaron cómo mi cuerpo se deterioraba, cómo mi lobo se apagaba. Y cuando debí morir, cuando las leyes de ustedes ordenaron mi ejecución, un hombre arriesgó todo para salvarme. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no las detuve. No estoy aquí pidiendo compasión. Estoy aquí exigiendo justicia, no solo para mí, sino para cada omega que fue tratada como mercancía, para cada vínculo que fue destruido porque no servía a la política, para cada voz que fue silenciada porque osar hablar significaba muerte. La luz roja de la luna me bañó completamente. Los ancestros nos dieron vínculos para unirnos, no para dividirnos, para amar, no para controlar. Y ustedes han pervertido ese don durante siglos. Han convertido lo sagrado en herramienta de poder. Mi voz se elevó, resonando contra las piedras. Así que sí, invoco el derecho de sangre, y exijo que el consejo responda. ¿Cuántas vidas valen su tradición? ¿Cuántos muertos más antes de que admitan que estaban equivocados? El silencio que siguió fue absoluto. Entonces, las piedras explotaron en luz. No roja, sino dorada. La misma luz que había brillado cuando Callum y yo completamos nuestro vínculo. Una voz resonó, antigua y poderosa, viniendo de todas partes y ninguna. Los ancestros han escuchado y han decidido. El anciano principal cayó de rodillas. Las omegas hablan verdad. El consejo ha fallado en su deber sagrado. Su reinado termina esta noche. ¿Qué? Otro anciano protestó. Los vínculos son ley superior a cualquier decreto, continuó la voz, y aquellos que los rompieron deben enfrentar consecuencia.
El consejo es disuelto. En su lugar se formará uno nuevo. Uno donde todas las voces sean escuchadas. Las piedras brillaron una vez más. Y luego la presencia desapareció. Caí de rodillas, el peso de lo que acababa de pasar golpeándome. Callum estaba ahí en un instante, sosteniéndome. «Lo hiciste», susurró. «Cambiaste todo». A nuestro alrededor, las omegas lloraban, pero eran lágrimas de alivio, de liberación. Mara se acercó, su marca brillando con luz nueva. «Después de 15 años», dijo con voz quebrada, «finalmente puedo sanar». Kieran se adelantó, arrodillándose frente a mí. «No puedo deshacer lo que hice, pero puedo asegurarme de que nunca vuelva a pasar. Ayúdame a construir algo mejor». Miré a este hombre que me había destruido, y luego a las omegas que habían sobrevivido, a Callum, cuyo amor me había salvado, a todos los que se habían unido porque creyeron que el cambio era posible. «Juntos», dije finalmente, «pero con una condición. Las omegas lideran. Nuestras voces son las que se escuchan primero. Siempre». «Aceptado», respondió Kieran. La luna de sangre comenzó a desvanecerse, dando paso a la luz plateada normal. Y en ese amanecer, algo nuevo nació. No solo un nuevo consejo, una nueva era. Un año después, la cabaña ya no reconocía el silencio. Me desperté con el sonido de voces afuera. Risas, conversaciones, el crujir de pasos sobre la nieve que comenzaba a derretirse. Abril había llegado finalmente, trayendo consigo ese tipo de esperanza que solo viene después de un invierno brutal. Callum seguía dormido a mi lado, un brazo posesivo sobre mi cintura incluso en sueños. La cicatriz en su rostro se había suavizado con el tiempo, pero nunca desaparecería. Tampoco las marcas en nuestros cuellos, que ahora brillaban con un dorado suave y constante. Un año, 12 meses desde la luna de sangre que cambió todo. Me levanté con cuidado, envolviéndome en una manta mientras caminaba hacia la ventana. La vista me robó el aliento, como cada mañana desde que esto comenzó. Donde antes solo había árboles y soledad, ahora había vida. 7 cabañas nuevas rodeaban la original, construidas con las manos de aquellos que habían encontrado refugio aquí. Humo salía de sus chimeneas. Ropa colgaba en cuerdas entre los árboles. Un jardín comunal comenzaba a despertar de su letargo invernal, y en el claro, vi a Mara enseñándole a un grupo de omegas jóvenes cómo invocar a sus lobos sin miedo. Su marca, antes casi apagada, ahora brillaba con vida renovada. Había encontrado a su compañero 3 meses atrás, un alfa exiliado que llegó siguiendo el llamado de los vínculos sanados. «Hermoso, ¿verdad?». La voz de Callum me envolvió desde atrás, sus brazos rodeándome. «Nunca pensé que esto fuera posible». «Tú lo hiciste posible», negué con la cabeza. «Todos lo hicimos. Juntos». Él besó mi cuello, justo sobre la marca. «Terca hasta el final, siempre negándote a tomar crédito. Alguien tiene que mantener tu ego bajo control, príncipe Ashford». Sentí su sonrisa contra mi piel. «Ya no soy príncipe, solo Callum, tu compañero». «Mi igual», corregí, volviéndome para mirarlo. «Tu igual», aceptó, y el orgullo en sus ojos me calentó más que cualquier fuego. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Lyra entró sin esperar respuesta. Había aprendido que aquí no necesitábamos formalidades. «El consejo se reúne en 1 hora», anunció, pero había algo juguetón en su tono. «Aunque si ustedes dos necesitan más tiempo para desayunar, podemos retrasar la reunión». «Lyra», gruñí, sintiendo como mis mejillas ardían. Ella rió. Ese sonido libre que había estado ausente cuando la conocí. «¿Qué? Han pasado 1 año y siguen actuando como recién vinculados. Es adorable». Y ligeramente nauseabundo. «Vete», dijo Callum sin malicia, lanzándole una almohada. Ella la esquivó con gracia. 20 minutos. No lleguen tarde. Otra vez. Cuando se fue, no pude evitar sonreír. «¿Recuerdas cuando nos odiábamos? Yo nunca te odié», dijo Callum vistiéndose. «Estaba aterrorizado de ti. Hay una diferencia». «¿Aterrorizado? De lo que significabas, de lo que podrías hacerme sentir. Resulta que tenía razón en temer. Me destrozaste y me reconstruiste por completo». Lo abracé, sintiendo el latido firme de su corazón contra mi mejilla. «Bien,
porque tú hiciste lo mismo conmigo. La reunión del consejo se llevó a cabo en la cabaña comunal, la más grande, construida específicamente para estos propósitos. Dentro, encontré rostros que se habían vuelto familiares: Mara, Lyra, 3 omegas más que ahora servían como consejeras, 2 alfas que habían renunciado a sus manadas antiguas, y sorprendentemente, Kiran. Mi ex rechazador se había convertido en algo inesperado, un aliado. No éramos amigos. Probablemente nunca lo seríamos. Pero había pasado el último año trabajando incansablemente para desmantelar las estructuras que él mismo había ayudado a construir. Y eso valía algo. «Buenos días», dije, tomando mi lugar al frente. Callum se sentó a mi lado, no detrás de mí, nunca detrás. «Isla», saludó Kiran con un asentimiento respetuoso. «Tenemos noticias. 3 manadas más han solicitado unirse a la alianza». «¿Cuáles?» «Manada del Este, del Valle, y sorprendentemente, la del Río Plateado». Esa última me sorprendió. La manada del Río Plateado era conocida por ser tradicionalista hasta el extremo. ¿Qué cambió? Su alfa dominante murió el mes pasado. Su hija asumió el control. Y ella... Kiran hizo una pausa significativa. Tiene una compañera Omega, que había estado ocultando durante 5 años. El silencio cayó sobre la habitación. Luego, Mara habló. Entonces no estábamos tan solas como pensábamos. Nunca lo estuvimos, dije suavemente. Solo nos hicieron creer que sí. La reunión continuó. Discutimos leyes nuevas, recursos compartidos, cómo manejar a las manadas que aún resistían el cambio. Era trabajo agotador, frustrante a veces, pero era nuestro trabajo. Y lo hacíamos juntos. Cuando terminó, Callum y yo caminamos de regreso a nuestra cabaña, la original, la que había comprado para morir. Ahora estaba llena de vida. Libros sobre las mesas, ropa compartida, fotografías de los últimos 12 meses cubriendo las paredes. «¿En qué piensas?», preguntó él mientras preparaba té. «En que vine aquí a morir», admití. Y en cambio, encontré una razón para vivir. Cientos de razones. Él se acercó, tomando mi rostro entre sus manos. «¿Te arrepientes?» «De todo esto. Del caos, las responsabilidades, las noches sin dormir planeando». «Nunca», respondí sin vacilación. «¿Y tú?» «Mi único arrepentimiento es no haberte encontrado antes. No haber luchado más fuerte desde el principio. Nos encontramos cuando debíamos», dije, creyéndolo finalmente. «Cualquier momento antes y tal vez no hubiéramos estado listos. Sabia y hermosa. Me pregunto qué hice para merecerte. Apostaste todo por mí, incluso cuando no tenía sentido, incluso cuando significaba perderlo todo. Y gané todo a cambio», susurró, besándome con una ternura que todavía me hacía temblar. Esa noche hubo una celebración. Alguien había cazado un venado. Otro había horneado pan. El vino fluía libremente, y la música. Alguien había traído una guitarra. Llenaba el aire frío. Observé a las parejas bailar, a las omegas reír sin miedo, a los niños correr entre las cabañas. Esto era lo que habíamos construido. No un mundo perfecto, pero uno más gentil. Uno donde el amor no era un crimen. «Baila conmigo». Callum extendió su mano. «No sé bailar. Tampoco yo. Seremos terribles juntos». Reí, tomando su mano, dejándolo guiarme en un vals torpe bajo las estrellas. «Te amo», dije, las palabras fluyendo fácilmente ahora. «Y yo a ti. Por siempre. Incluso cuando sea vieja y gruñona. Especialmente entonces». Mientras bailábamos, sentí algo más a través del vínculo. Algo nuevo. Algo que había estado creciendo silenciosamente durante semanas. «Callum», susurré, creo que estoy embarazada». Él se detuvo, sus ojos grises buscando los míos con intensidad. «¿Estás segura? El vínculo lo sabe. ¿Puedes sentirlo?» Cerró los ojos, concentrándose. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. «Una vida nueva», dijo con voz quebrada. «De nosotros. ¿Estás asustado?» «Aterrorizado. Emocionado. Completo». Nos abrazamos mientras la música continuaba, sintiendo cómo el futuro tomaba forma dentro de mí.
Un futuro que incluía más que solo nosotros. La primavera había llegado después del invierno más largo. Y con ella, la promesa de que lo mejor apenas comenzaba. Años de dolor no se borran en 12 meses. Las cicatrices permanecen. Los recuerdos duelen. Pero ahora, mirando a mi alrededor, viendo a esta familia construida de almas rotas, que se negaron a rendirse, supe algo con certeza absoluta. Vine a esta cabaña a morir, pero encontré algo mejor que la muerte. Encontré una razón para vivir. Y esa razón acababa de multiplicarse por 1000. Vamos, dijo Callum, su mano encontrando la mía. Nuestra familia nos espera. Nuestra familia. Las palabras me llenaron de calidez, porque eso éramos ahora. No una manada unida por obligación o linaje. Una familia unida por elección, por amor, por la creencia compartida de que todos merecíamos una segunda oportunidad. Y mientras caminábamos de regreso hacia el fuego, hacia las risas, hacia el hogar que habíamos construido juntos, sentí paz por primera vez en años. El invierno había terminado. La primavera estaba aquí. Y el futuro, finalmente, era nuestro. Si esta historia te atrapó y quieres continuar en este mundo de romance paranormal, toca el video que está apareciendo en pantalla. Te va a encantar. Gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente historia.